Bueno, un poco lo que motivó la realización de esta encuesta, que la lanzamos el Día del Padre del año pasado y estuvo disponible para ser respondida durante un mes y medio, tenía que ver con identificar que, obviamente falta mucho todavía por hacer, pero el debate de los cuidados está instalado en la agenda pública y hay bastante conocimiento o un diagnóstico bastante consolidado respecto de el rol que históricamente y actualmente seguimos teniendo las mujeres en torno a las tareas tanto domésticas como de cuidados. Hay muchas acciones que se han realizado y estudios que indican que seguimos siendo las mujeres las que le dedicamos por día el doble de tiempo que los varones, y esa dedicación hace que estemos ausentes de otros espacios, tanto del espacio del trabajo remunerado como del espacio de participación política, de ocio, de estudio, y un poco la intención de la Defensoría del Pueblo, en este caso desde la Dirección de Políticas de Igualdad, que es a la cual yo pertenezco, que conduce María Alejandra López, tenía que ver con ir a consultarle a esa parte de la población que entendemos es corresponsable de los cuidados, qué es lo que estaba haciendo respecto de estas tareas y sobre todo qué conocía también. No es una encuesta que lo que busca, teniendo en cuenta que los marcos normativos son muy diversos y no tenemos un piso común para todos los espacios de trabajo, que podamos ir conociendo, por un lado, qué conocen acerca de las licencias, tanto por paternidad como de cuidado familiar, enfermo, conviviente o no conviviente, como el uso que han hecho de esas licencias en el caso de tenerlas, como también las repercusiones que tienen el uso de esas licencias en el espacio de trabajo, partiendo de entender que esta división sexual del trabajo está marcada por muchísimos estereotipos, y esos estereotipos muchas veces dan lugar a cuestionamientos, a ridiculizaciones, a cuestiones que hacen que muchas veces efectivamente quizás alguien quiere hacer uso de esta licencia y del derecho a cuidar, porque también somos muy firmes en esa idea de que no solamente es una responsabilidad y es un trabajo, sino también es un derecho de las personas cuidar a otras, y es un derecho a las personas también ser cuidadas, y vamos a requerir cuidados en algún momento de nuestra vida seguramente. Entonces nos parecía importante poder indagar en esta población, ¿no? Por supuesto nos costó un poquito, siempre lo decimos, porque no es que inventamos otro título, no es que pusimos un título que quizá convoque más a los varones, sino que directamente le pusimos cuidados en el ámbito de trabajo. Entonces el primer gran desafío tuvo que ver con que los varones se sientan convocados a contestar. Y ahí tuvimos el gran trabajo de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de la provincia, 56 en ese momento, hoy 57, que nos permitieron que este instrumento llegue realmente a los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, porque claramente no es lo mismo la situación o las demandas o las necesidades respecto de los cuidados y las tareas domésticas en una localidad del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, o del resto de la provincia de Buenos Aires, y un poco la intención era que estén plasmadas distintas situaciones. Como decías un instante nada más, la normativa es muy diversa, digamos, si bien tenemos una ley nacional de contratos de trabajo, y tenemos obviamente todo lo que tiene que ver con las leyes que regulan el empleo en el ámbito público, hay muchas de las situaciones, la mayoría de hecho de las situaciones son reguladas por convenios colectivos de trabajo. Entonces, es para que la persona pueda saber efectivamente cuáles son los derechos que tiene, cómo puede acceder a los mismos, cuáles son los requisitos, necesariamente tiene que indagar en la propia particularidad de su espacio de trabajo. Sin ir más lejos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires tiene una ley específica. Nosotras y nosotros, quienes trabajamos en esta institución, si bien somos obviamente empleados y empleadas estatales, no nos regimos 100% por la ley 10430. Entonces, trabajamos en una institución que tiene licencia por paternidad de 20 días hace muchísimo tiempo, cosa que no pasa en la mayoría de los espacios de trabajo, incluso en los espacios de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Estas ampliaciones recién se dieron a partir del año 2021. Entonces, conocer necesita de un rol activo de la persona trabajadora al día de hoy. Un poco la intención de este relevamiento tiene que ver con poder mostrar ese desconocimiento, pero también plantear propuestas. La Defensoría tiene como una de sus misiones promover derechos, y en ese marco se generan recomendaciones, y hacia el final de este trabajo nosotros lo que proponemos y lo que recomendamos tiene que ver, partiendo incluso de sugerencias de las propias personas encuestadas,
tiene que ver con difundir estas licencias, pero difundirlas direccionadas directamente a los varones, porque hoy no es que esas licencias no existen, esas licencias están, lo que pasa es que las que están más informadas y más hacen uso de esas licencias son las mujeres. Porque eso siempre lo planteamos también, que esos trabajos de cuidado no se vean en el ámbito laboral, no hace que dejen de existir. Esos cuidados sí o sí se tienen que garantizar. Y hoy lo siguen garantizando las mujeres, que son quienes saben cuántos días tienen, cuántos días le quedan. Entonces es muy importante realmente poder acceder a la información, que sea una información que convoque a romper con estos estereotipos, digamos, que convoque a hablar con los varones, a movilizarles, a plantear esto, ¿no? Que es su derecho cuidar, que es su derecho, por ejemplo, estar durante la primera infancia de sus hijos e hijas, que es su derecho poder estar cuando sus hijos e hijas requieren de un acompañamiento en el marco de una situación de enfermedad, que es su derecho también poder hacer uso de esas licencias, insisto, dependiendo del ámbito de trabajo, serán las particularidades y la amplitud que tenga en cada uno de esos espacios. Si pueden, por ejemplo, solo cuidar a sus hijos e hijas, o también pueden cuidar a familiares enfermos, digamos, esas cosas también son muy importantes. Pero ya digo, ¿no? El desconocimiento se nota, sí, está claro, y los datos lo demuestran, y como Estado tenemos una tarea muy importante que es ver cómo avanzamos, ¿no? En acciones que nos permitan ir desandando esta desinformación para poder avanzar efectivamente en un mayor acceso a derechos. Somos Radio Noticias.